Bien, ya hablamos del metabolismo, hablamos de catabolismo, anabolismo, hablamos de lo que eran carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos como biomoléculas. También hablamos del metabolismo de los carbohidratos. Hablamos del catabolismo como es la glicólisis y del anabolismo o neoglucogénesis. Ahora vamos a hablar de otro grupo de biomoléculas que son las grasas. Entonces vamos a hablar del proceso de degradación o catabolismo de las grasas, la cual se llama lipólisis y su nombre bioquímico es beta oxidación, porque lo que ocurre es una oxidación, una pérdida de electrones por parte de estos lípidos. Entonces, fíjense, aquí tenemos los famosos adipocitos, que son las células que forman el tejido graso. Ellas, como todas células, ya verán que tienen un pequeño núcleo, tienen un citoplasma gigante que está ocupado por una vacuola. La vacuola es un organelo que sirve de depósito a la célula. En este caso, el único depósito que ella va a tener van a ser los triglicéridos. Entonces, fíjense, las funciones de los lípidos. Los lípidos van a tener una función de reserva energética. ¿En qué sentido? La reserva energética, nosotros ya hablamos, ¿verdad?, de que los alimentos eran la fuente de energía para producir ATP. Entonces, los, los alimentos, o sea, los nutrientes que no son utilizados por el organismo en forma de glucosa o sus derivados, el cuerpo los va a almacenar. Bien, y los va a almacenar justamente dentro de la lámina anterior donde yo les hablé de los adipocitos, ¿verdad? Ella va a guardar estos lípidos que van a ser una fuente potencial de ATP, como lo vamos a ver ahora a continuación. También los lípidos tienen una función de reserva de agua. Hay algo que tenemos que recordar, que los lípidos son hidrófobos, es decir, los lípidos son impermeables a la grasa, ellos no se unen, no forman enlace químico. De hecho, ustedes pueden ver que una gota de aceite, por ejemplo, en un vaso de agua, ustedes van a ver claramente cómo queda el sobrenadante, que queda en la grasa, separada del agua, ellas no se unen, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer esto, y si dentro del organismo hay líquido, este líquido es guardado y contenido dentro del organismo, no va a salir ni a través del sudor, ni a través de los procesos normales del cuerpo, sino es en función de reserva de agua. Aislante térmico, por supuesto, porque la grasa permite justamente por esta propiedad que los líquidos se mantengan dentro del organismo, el agua, por ejemplo, nosotros sabemos que el agua es el primer conductor de temperatura, él conduce el calor, por ejemplo. Entonces, al permitir mantener esa cantidad de agua dentro con el calor que se genera en el metabolismo, como veremos más adelante, de ahí viene la palabra caloría, entonces este calor permanece en el cuerpo, de tal forma que los lípidos permiten mantener una temperatura corporal hasta cierto punto en relación a la temperatura del ambiente. Él es transmisor de impulsos nerviosos. Esto lo van a ver ustedes cuando vean la parte del sistema nervioso. Transmisor de impulsos nerviosos se refiere porque en la estructura de la neurona y de sus prolongaciones, los axones y las dendritas, ellas van a tener un tejido muy rico en lípidos. El sistema nervioso, tanto el periférico como el central, es muy rico en lípidos. Es un tema que no compete en este momento, pero es importante porque esta cantidad de lípidos que tiene el tejido tanto cerebral como periférico permite una conducción del impulso nervioso
que es electroquímico de una manera eficiente. También otra función que tiene es la emisión de señales. Señales, esto se refiere a un proceso fisiológico que ocurre en el cuerpo. O sea, por ejemplo, cuando se lesiona una célula, esta célula emite unas partículas donde ella va a dar una señal de que ella está siendo lesionada. ¿A quién se la va a pasar? A las células del tejido que ella pertenece. Por ejemplo, si ella perteneciese, por ejemplo, al hígado, una lesión en una célula hepática, por ejemplo, que esté inflamada, que tenga una infección, que tenga cualquier proceso, ella se lo va a informar al resto de las células para que haya una respuesta inmunológica de defensa del organismo. Estas señales van a ser a través de mediadores químicos. ¿Qué es un mediador químico? Es una biomolécula que va a tener otras funciones que no son estas de las que estamos hablando, sino de transmitir información. Esto no es un tema que vamos a revisar en este momento. Protección mecánica, por supuesto, porque ante el ejercer una fuerza o una presión o una tracción en un tejido, estos lípidos van a permitir amortiguar la magnitud de la presión que se está ejerciendo sobre ese tejido o miembro. Estructural, porque por supuesto le da contenido, le da masa al organismo biológico donde se encuentre, ¿verdad? Incluso le da la morfología. Por ejemplo, no es lo mismo un elefante, por ejemplo, a un caballo, o por ejemplo un perro a, por ejemplo, un tiburón. Todos ellos tienen lípidos, pero la morfología de ellos, o sea, su aspecto es totalmente diferente. Bien, entonces vamos a ver cómo efectivamente se da este catabolismo. Ya nosotros hablamos, ¿verdad?, de lo que estaban constituidos las grasas por colesterol y ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos se unen a glicerol, que es un grupo de carbohidratos, y van a formar el glicerol con 3 cadenas de ácidos grasos, los triglicéridos. Y tenemos el otro tipo de lípidos que tenemos en el organismo, que es el colesterol. Ahora, la mayor cantidad de lípidos que tenemos en el cuerpo está bajo la forma de triglicéridos. Entonces, vamos a hablar de cómo nosotros habíamos hablado de que los carbohidratos en una condición de ejercicio intenso podían durar hasta 3 minutos, pero en una situación de actividades de la vida diaria, o sea, donde no hay ejercicios, en una actividad normal, pueden durar aproximadamente 4 o 5 horas, depende de la actividad física, de la edad y de la constitución de la persona. Entonces, una vez que se agota esta glucosa en la sangre o baja, el cuerpo va a regular esa producción de glucosa para que se mantenga dentro del rango normal, ¿verdad? Entre 60 y 110 miligramos por decilitro. Entonces, al bajar los carbohidratos, al bajar la glicemia o la glucosa en sangre, eso va a estimular, va a inhibir a la insulina y va a estimular al glucagón, que es una hormona que se produce en las células alfa del páncreas, como ya mencioné, y ellas van a estimular la lipólisis. La lipólisis, ¿dónde ocurre? Ella ocurre en todos los tejidos, pero donde más ella se presenta es en músculo, en hígado y en riñón. Entonces aquí tenemos que va a ocurrir un proceso de oxidación en 4 pasos. Tenemos el ácido graso, que va a estar acompañado para producir esta reacción química de la enzima CoA. Recuerden que una enzima es una sustancia que regula una reacción química. En este caso es la CoA con la enzima FAD, que van a agarrar este ácido graso y lo van a oxidar.
es decir, le van a hacer perder electrones. Estos electrones que se pierden en esta primera reacción son incorporados al agua y es lo que se llama hidrolización. ¿Por qué al agua? Porque este ácido, como nosotros vimos anteriormente, no debe quedarse en el organismo porque es dañino, los H+, los hidrogeniones. Entonces, el agua permite transmitirlos a la sangre para ser eliminado a través de la respiración o a las vías urinarias o digestivas. Luego tenemos un tercer paso donde él sufre otra oxidación, otra hidrolización y un paso final donde se va a formar el ácido graso con va a formar un enlace con esta enzima CoA y va a formar lo que se llama acetil-CoA. Y el acetil-CoA es la sustancia, la biomolécula que puede entrar al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Es importante señalar, nosotros vimos en la clase anterior, cuando hablamos de carbohidratos, en la glicólisis, donde nosotros teníamos que la glucosa se transformaba en piruvato y el piruvato en acetil-CoA. En cambio, la diferencia aquí que en la beta oxidación, que es que se llama este proceso, el ácido graso directamente va a formar acetil-CoA. No tiene que agarrar la vía del piruvato, sino él forma el acetil-CoA y el acetil-CoA es fuente de energía para el ciclo del ácido cítrico, pasa el ciclo del ácido cítrico, que no es el tema que estamos viendo hoy, pasa la cadena de transporte electrónico respiratorio, que vamos a ver más adelante qué consiste, que son un conjunto de enzimas que trabajan juntos y la finalidad es producir ATP. Y es así como los lípidos forman, o mejor dicho, cumplen su función energética. Entonces, fíjense, para verlo de otra manera, de una manera más, digamos, relacionada con el tema que estamos estudiando, porque esto lo estamos relacionando con ¿qué? Con el funcionamiento del cuerpo humano, ¿verdad? Que es lo que nos toca a nosotros determinar. Entonces, fíjense, aquí tienen el adipocito, que lo tenemos los triglicéridos, él se va a romper su enlace y se queda en glicerol y ácido graso. Recuerden que los triglicéridos era un grupo glicerol con 3 cadenas de ácido graso. Esto se oxida y se rompe este enlace. Entonces, esta lipasa, la lipasa, ¿quién es? Es la enzima que habíamos puesto como FAD, que estimula este proceso. Y ella es estimulada ¿por quién? Por una hormona, por un neurotransmisor, que no es un tema que estamos viendo en esta materia, pero nada más les quiero señalar que un neurotransmisor es una sustancia que se produce en el sistema nervioso, pero que tiene una función en el metabolismo. En este caso, una catecolamina. Una de ellas es la adrenalina. Entonces, al aumentar la adrenalina, se estimula esta lipasa y se produce la lipólisis. Y esto explicaría, en una manera muy básica, explicarles por qué una de las cosas que se recomienda, por ejemplo, a una persona que está sobrepeso es la realización de ejercicio. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque al hacer ejercicio vamos a aumentar este neurotransmisor. Entonces, bueno, al tema que vamos, ¿verdad? Entonces tenemos el glicerol, cuando se rompe este triglicérido, pasa del adipocito, pasa el glicerol a la sangre, esto es un capilar sanguíneo, y aquí tenemos el ácido graso unido a la albúmina, que es una proteína que se produce en el hígado, y ella va a transportar este glicerol y ácido graso y lo va a llevar al músculo. Pero no solamente el músculo, aquí ponemos el músculo porque es lo que está más en relación con fisioterapia, pero también igual ocurre en el riñón y en el hígado. Entonces, este ácido graso se va a transformar en acetil-CoA. ¿A través de qué vía? De la beta oxidación que ya les mencioné anteriormente. Y esto va a tener como resultado una incorporación de este acetil-CoA, donde va a producirse nada más esta reacción de ácido graso a acetil-CoA y esta energía que dijimos que se va a incorporar al ciclo de Krebs, bajo la hidrolización va a producir agua
y dióxido de carbono. Bien, y esto va a pasar ¿a dónde? A la sangre. Esta agua y dióxido de carbono. ¿Quiénes son estos? Estos son los desechos que quedan del metabolismo, o sea, de ese proceso de metabolismo, esto fue lo que quedó. Pero el acetil-CoA va al ciclo del ácido cítrico. Entonces, vamos a ver esta lámina donde nosotros no la vamos a ver ahora, la vamos a seguir viendo. Entonces, fíjense, aquí yo les hablé hasta ahora de catabolismo. Habíamos dicho del catabolismo donde nosotros hablamos de que era un proceso donde una sustancia se transforma en una más pequeña, pero con ganancia de energía. Aquí se cumple porque, por ejemplo, rompemos los lípidos y los convertimos en ácido graso y glicerol, pero esto va a originar a través de la beta oxidación, va a originar energía, que es ATP, ¿a través de dónde? Del ciclo del ácido cítrico. Si nos vamos a nivel del catabolismo de los carbohidratos, hablamos de la glicólisis, donde estos carbohidratos se transforman en glucosa, luego en piruvato, va a formar entonces, ya el piruvato es una molécula mucho más pequeña que la glucosa. Ella perdió masa, pero a cambio ella va a producir energía también a través del ciclo del ácido cítrico. Si nosotros nos vamos a otro esquema, tenemos la glicólisis anaerobia, ¿verdad? Entonces aquí teníamos la aerobia, que es esta directa de carbohidratos, piruvato, acetil-CoA. La anaerobia era la vía del lactato, que el lactato es la vía inversa, es la vía que va de abajo hacia arriba, va a producir piruvato y el piruvato va a formar acetil-CoA. Y el producto de desecho de ese proceso va a ser el lactato, que va a quedar una sustancia que va a quedar depositada en el músculo. Luego ella va a ser utilizada y en la próxima clase, que va a ser sobre metabolismo de proteína, vamos a hablar muy específicamente de la importancia del lactato y el ácido láctico, porque esto tiene que ver con la fisiología del ejercicio. Entonces, la otra vía que hablamos, ¿verdad? Estas son las catabólicas. La única vía anabólica que yo les he mencionado es la vía de la neoglucogénesis o neoglucogénesis o gluconeogénesis, como ustedes lo quieran llamar. Esta vía es una vía donde nosotros vamos a obtener a partir de los ácidos grasos, a partir del piruvato y a partir de las vías de las proteínas, que no vamos a hablar en esta parte, sino a partir de los aminoácidos, vamos a producir piruvato, acetil-CoA, piruvato y glucosa finalmente. Pero eso va a tener un precio para el organismo, como vamos a ver más adelante. Entonces, hasta ahora hemos visto el proceso catabólico de los carbohidratos y de los lípidos. Catabólico de los carbohidratos aerobio, que es la glicólisis aerobia, y la vía del lactato, que es la vía del ácido láctico. Luego tenemos la otra vía, que es la otra vía catabólica, que es proteína, que veremos en la próxima clase. Y tenemos la única vía anabólica que les he mencionado, que es la neoglucogénesis, donde a partir de los sustratos de lípidos, carbohidratos y proteínas, obtenemos glucosa.